Vamos a hablar con el senador Efraín Chambi, muy buenas noches, del conflicto de los cooperativistas. Si a usted le parece, vamos a una nota que nos va a ilustrar sobre el tema. Enseguida entramos en materia. Adelante. El primer punto del pliego de peticiones de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia exige respeto a la Ley General de Cooperativas y aclaran que pidieron una ampliación de plazo al gobierno para las adecuaciones de estatutos, pero en ningún momento una modificación que afecte el espíritu del cooperativismo. El documento de este sector social tiene 10 puntos en los que rechazan las modificaciones unilaterales y al margen de un consenso previo, que a su entender lo único que lograron es modificar y anular importantes avances y logros del cooperativismo minero. Esta fue la pauta que los llevó a realizar hace 2 semanas un bloqueo de caminos con duras consecuencias referidas al perjuicio al tránsito de personas, varios efectivos policiales heridos y mineros detenidos. Pese a la situación social convulsionada y la demanda planteada por los mineros cooperativistas, el Poder Legislativo aprobó y sancionó las modificaciones a la ley y el Poder Ejecutivo las promulgó la semana pasada, lo que da lugar, entre otras cosas, a que los trabajadores de las cooperativas se puedan sindicalizar. Tras la promulgación, el anuncio de nuevas medidas de presión fue casi inmediato. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, acusó a este sector de proteger los contratos que habrían firmado con 31 empresas extranjeras en una acción considerada como atentatoria al cooperativismo boliviano. Este martes, lamentablemente, los bloqueos retornaron a las carreteras del país. En el sector de Panduro y Vilaque, en el camino La Paz-Oruro, cientos de mineros obstruyeron el paso. Los efectivos policiales tenían la orden de desbloquear. El enfrentamiento no tardó en llegar. Hubo intercambio de gases y piedras. Se registraron 10 policías heridos, un minero que perdió la mano por manipular mal una dinamita y zozobra en general. Saldos definitivamente preocupantes, no solamente lo del minero, 10 policías que han resultado heridos, un periodista de una cadena colega que ha resultado golpeado, le han destrozado el equipo, en fin. La escalada de violencia, senador, ya se está saliendo de las manos. ¿Qué se puede hacer al respecto? A ver, en tiempo de movimientos sociales siempre es complicado referirse a un tema cuando un sector está en conflicto. Yo me acuerdo hace años atrás cuando hubo un problema con los mineros, cuando volaron el puente Caihuasi, que hasta ahora sigue... Sí. Está así. Destrozado. Es más, lo han asfaltado el desvío. Entonces, cuando hay una presión del sector minero cooperativista, siempre es complicado. Yo, ¿qué veo de lo que ha pasado la pasada semana o la penúltima situación de FENCOMI y esta? Creo que el camino no está en mandar policías y desbloquear con la fuerza a este sector tan importante. Debería mandarse tal vez al defensor del pueblo, derechos humanos, con la prensa. Hoy dijo el ejecutivo de FENCOMI, garantizamos el derecho a la prensa, lo dijo públicamente. Y eso nos pareció de sobremanera luces de actuar en el marco de derecho. Sí, pero lo dijo minutos antes de que golpearan a un periodista. Probablemente. Obviamente que eso es condenable. O sea, el hecho de que hayan golpeado, si así lo demuestra la Fiscalía, los informes objetivos que seguramente se van a abrir al respecto, pues debe ser castigado. Bueno, está internado, ¿no? Así es. Para eso está la Fiscalía, la Policía Boliviana, para investigar con objetividad, con imparcialidad y, obviamente, acoger a la normativa vigente. Pero yo veo, ¿qué resultado tenemos hoy? Heridos de la policía y algún herido tienen los mineros. ¿Detenidos tenemos? Tenemos detenidos. Eso parece que un poco ahonda el problema, además de resolver la problemática. Entonces yo acudo al defensor del pueblo, que quiero convocar públicamente, que tal vez el camino es que el defensor del pueblo, derechos humanos, los hermanos ministros se movilicen al diálogo y resuelvan en el marco de lo que corresponda, porque son sectores sociales. FENCOMIN, CONCOBOL son parte de la CONALCAM, son miembros de la CONALCAM. Ahora, y es parte de este gobierno de los movimientos sociales. Mis hermanos tienen que entender que este tema es de alta responsabilidad y fundamentalmente de preservar el desarrollo histórico revolucionario que está viviendo el país. Y creo que eso van a entender los ejecutivos de la FENCOMIN como el CONCOBOL, pero el tema de la policía boliviana un poco ha dejado, a mí me preocupa, tantos policías heridos. Y eso reprochamos y creo que la justicia está actuando en consecuencia y seguramente dará también, pues, al final de los procesos, los resultados finales.
Ahora, ¿cuánto de lo que piden los cooperativistas es racional, es posible, puede ser concedido? Porque yo creo que este es uno de los paros más antipopulares. El 80% de los consultados en una reciente encuesta decían que no están de acuerdo con lo que están pidiendo los cooperativistas. A ver, todo pliego petitorio nunca es al 100% atendido. Eso sabemos por la historia que hemos vivido. Pero ese pliego petitorio debe ser debatido técnicamente en un espacio de consenso con los ministros, que son los responsables técnicos, y los sectores sociales en conflicto. Yo quiero pedir a FENCOMIN, no pidan con el presidente reunión. Saben que esto pasa por un tema técnico. Tienen que reunirse necesariamente con los ministros. Y les pido públicamente, a través de este medio de comunicación, a mi hermano Mamani, Carlos Mamani, a mi hermano Albino, ¿no?, que son compañeros, Albino García de Concobol, a que acudan a la mesa del diálogo y sea en la mesa donde debatan, manden razones, hay la economía jurídica vigente, la Constitución. Lo que ha pasado hasta la fecha, querido Jimmy, periodistas, en el primer hecho, UNITEL saca un video del Perú. Después viene este último, saca una publicidad, Fiscalía manda aprehensión a dirigentes. En el trasfondo, para mí, que hay una mano negra que quiere confrontar a dos sectores y quiere confrontar con nuestro gobierno de los movimientos sociales. Y ahí yo exhorto a todos los actores políticos a no emitir versiones confrontacionistas, sino criterios de responsabilidad, pero ante todo de generar un espacio de diálogo, de concertación, de despojarnos de estos temas, de acusarnos unos a los otros, porque en tiempos de movimientos sociales estamos convencidos que la concertación, el diálogo es posible. Porque en escenarios delicados hemos estado en la CONALCAM, Concobol, ha estado FENCOMIN, y el diálogo, el debate sano tiene que darse. Pero cuando ya hay aseveraciones ya de acusación de un lado a otro lado, ahonda el problema y las diferencias se van marcando. Yo eso quiero pedir, aprovechando este espacio, de que eso depongamos y obviamente transitando al problema en el fondo. El sistema cooperativo, si bien está reconocido en la economía plural del Estado boliviano, falta adecuar el cooperativismo en el marco de la Constitución Política del Estado. Creo que debe ser un tema debatido. La minería en Bolivia, el sistema cooperativista, el sistema comunitario, la economía comunitaria, entre otros temas. Y estos temas deberían anteponer los dirigentes tanto de FENCOMIN como Concobol. Pero también reprochamos el tema de bloqueo de caminos, hermano Albino, compañero Carlos, no va a resolver sus problemas. Están perjudicando a los hermanos humildes, están perjudicando a la economía del Estado boliviano, que definitivamente nos estamos estrangulando nosotros mismos, y ese no es el camino. Ahora, Efraín, justamente hablamos de la economía, del problema de fondo. Aquí hay un sustrato del cual no podemos esquivar desde ningún punto de vista. Hay una crisis en la producción minera en el país. Si hubiera mejorado en los últimos tiempos los precios de los minerales, la producción de minerales está en crisis. El sector minero está en crisis. Y desde los cooperativistas no ven visos de solución. Y ellos tampoco se definen si son una cooperativa o se quieren convertir en empresa privada. No se puede ser las dos cosas. Así es. Entonces tenemos un problema global bastante de difícil resolución, ¿verdad? El tema de la definición de precios lastimosamente pasa por un tema que el capitalismo maneja y nos ponen en esta situación a los gobiernos progresistas como la nuestra. Sin embargo, la corresponsabilidad de los sectores siempre debe estar presente. En esta ocasión, corresponde a FENCOMIN. Ayer fue COP con ENATEX, entre tantas venidas y idas, se ha resuelto felizmente. Abrigo esperanzas y tiene que tiene que resolverse, porque somos un gobierno de los movimientos sociales, la corresponsabilidad está en nosotros y como tal debemos asumirlo. Yo represento a un sector social, las juntas vecinales, un sector no asalariado, y nosotros siempre hemos cuidado de estos aspectos. Y en este aspecto yo quiero ser también enfático. Algún periodista me preguntaba en Cochabamba, ¿está en quiebre el gobierno con los sectores sociales? Mentira. Los sectores sociales tenemos una madurez absoluta a través del tiempo. Estamos unidos como nunca junto al presidente Evo. Vamos a estar siempre en este proceso histórico, garantizando esta estabilidad económica. Lo que hay es un pliego petitorio que puede emerger cualquier momento. Somos varios sectores. Ahí viene el reto de atender prontamente los sectores sociales, demandar responsablemente, coherentemente. A veces, ahí yo no quiero atribuir al dirigente, ni a Albino, ni a Carlos, debe haber algún asesor,
algún dirigente de esos que a veces induce a la confrontación y a otros temas que probablemente estén generando este tipo de problemas. Ahora, senador, obviamente el uso de la dinamita no ayuda. Yo lo he escuchado en movilidades de transporte público a algunas personas y ellos decían que el gobierno debería nuevamente prohibir el uso de dinamita en movilizaciones. Totalmente. ¿Hay esa posibilidad? Totalmente. Para facilitarle el trabajo a la policía, digo. Yo diría, habría que regular. Porque, a ver, recordemos, la COF fue la que demandó con la FENCOMIN y ellos lo asumen, la dinamita, como un patrimonio, hasta cultural propio de ellos, ¿no? Pero por un tema de idiosincrasia cultural, durante la historia boliviana, recordemos los hechos de octubre, fue la dinamita, pues, frente a estos gobiernos tiranos que hubo, ¿no? Pero el minero se expresa de esa manera. Yo creo que debería restringirse este uso en algunos aspectos, pero respetando esta declaratoria del patrimonio del minero. Y es un tema de que hay que abrir el debate. Y creo que sectores como, por ejemplo, que no sabemos manejar las juntas vecinales, mismo Fabriles, que ha manipulado dinamita, se voló una mano. Hoy también un minero. Hoy también un hay minero. O, por ejemplo, un transportista en Sucre, que también intentó manipular, se voló la mano. Entonces, la dinamita solo puede manejar expertos, y los expertos son los mineros y los cooperativistas, porque están a diario, viven con eso. ¿Cuándo trabajan? ¿Cuándo trabajan? Evidentemente. Manipular. Claro, ¿Cuándo no trabajan? para Pero en una lanzarla protesta no. a policías ni a Y en la el tema gente. de protesta, yo creo que hay que abrir el debate y hay que regular estos temas y hay que, quién sabe, precisar algunos temas ante eventualidades como la que estamos viviendo. Es un tema, quién sabe, una tarea tanto del órgano ejecutivo, el legislativo, pero también del sector social. ¿Qué mensaje nos deja? ¿Qué es lo que siempre aprendemos de cada coyuntura? Uno, que todas las normas, ya sea tanto legislativas y otras, deben manejarse concertadamente, consensuadamente, y si hay que hablar este tema de modificar la dinamita, pasa por hablar con la COP y FENCOMIN, pero un debate abierto, sincero, de responsabilidad y corresponsabilidad, y hay que hacerlo. Pero primero resolvamos este problema, luego seguramente los convocaremos a debatir estos temas a futuras de cómo garantizar la seguridad de los estantes y habitantes en las ciudades, hasta en las carreteras, ¿no? Eso creo que es una gran responsabilidad que nos toca asumir a todos nosotros. Efraín, muchísimas gracias. A ti, Jimmy, como siempre, distinguida. Muchas Vamos a hacer un gracias. corte, ya volvemos.